Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a un nuevo espacio de Hacia el Encuentro con Dios, con una entrevista, un tema que nos ayude a nuestra vida espiritual en este camino de la fe. Camino gozoso, pero también no exento de dificultades o retos, si queremos verlo de algún modo, como va a ser el tema de hoy con nuestro invitado. Pero quiero primero presentarle, volver a saludar al Padre Víctor Libori, de la Sociedad Misionera de San Pablo, que habitualmente nos suele colaborar con algún tema que le pedimos. Padre Víctor, nuevamente bienvenido, gracias por esa disponibilidad para todos los oyentes y televidentes cibernautas de NSE. Muchas gracias a ustedes y muchas bendiciones desde Lima, Perú. Así es, estamos interconectados en distintas ciudades, trabajando juntos. Padre, hemos visto con usted el hablar de los dolores y gozos de San José. Y es muy provocativo el tema, es muy bonito. ¿Qué podríamos empezar diciendo? Me recordaba, Padre, este mismo documento, esta Constitución del Vaticano II, Gaudium et Spes, que también algo parecido menciona sobre los gozos, sufrimientos que el mundo padece. Así empieza aquella Constitución. Por ejemplo, ¿no? Es muy humano estas como etapas contradictorias, ¿no? San José parece que también las vivió. Eso, es decir, Gaudium et Spes precisamente es alegría, gozo. Gaudium es gozo. Spes es esperanza, ¿no? Es decir, la esperanza precisamente a pesar que estamos cargando con la cruz, la esperanza de la resurrección. Normalmente nosotros solemos hablar de los dolores de la Virgen María, ¿no? Y tenemos una devoción especial a la Virgen de los Dolores, ¿no? Hasta que existe una fiesta litúrgica el 15 de septiembre que habla de la Virgen de los Dolores. Sin embargo, también con María sufre su esposo José. Es decir, los dolores de la Virgen María, de una u otra forma, también los ha sufrido José. Y el día de hoy tenemos precisamente resaltar 7 alegrías, pero también dolores que San José sufrió en el camino de aceptar ser el padre protector de Jesús y el esposo de la Virgen María. Padre, para ingresar a estos 7 dolores y gozos, ¿por qué la Iglesia, por qué los católicos se empeñan, a veces pareciera, se empeñan en insistir en el dolor, en la cruz, los dolores de la Virgen? ¿No son los católicos un poco masoquistas? Mire, el Papa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium dijo precisamente esto, ¿no? Es decir, hay personas que su vida parece que se queda en Cuaresma y nunca pasan a vivir después de la Cuaresma la resurrección. Entonces el Papa dijo, no me gusta ver gente con rostro, cara de vinagre, ¿no? Es decir, cara continuamente triste. Hay personas, realmente hay personas que a las justas te dicen buenos días en la mañana, que vienen a la misa, que están viviendo bien. Y a la vez también, pues no podemos nosotros ser este tipo de personas que parece que estamos deprimidos, no sé, aguantando algo, que estamos reprimiendo algo y nunca podemos sonreír. Yo creo que está bien, la Iglesia sabia, sabiísima, nos invita a vivir las pautas, ¿no? Desde la liturgia. Existe momento para hacer ayuno y penitencia, pero existe también momento de alegría y regocijar con Cristo resucitado. Y lo mismo también pasa José. Lo que vamos a compartir es puro Biblia, es decir, lo que vamos a compartir es profundidad de lo que vivió José. En concordancia podemos decir, ¿no? Los sufrimientos, de repente podemos compararlos en lo que significa vivir también el sentir de Cuaresma.
porque la Correcto. fiesta de San José, el 19 de marzo, normalmente viene precisamente en la Cuaresma. Y la Cuaresma siempre nos invita a la conversión, verlo todo desde los ojos de fe, revivir el querigma, este encuentro personal con Cristo. Después, las fuentes para vivir esta conversión son el ayuno, profundizar la oración y la caridad. Entonces, el Papa también nos invita a través de su mensaje de Cuaresma, ¿no? Incorporando también la vida de el mismo San José, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Con este mensaje, el Papa también nos encamina para que, tomando a San José como ejemplo, vivir profundamente este tiempo de Cuaresma, pues renunciando a los apetitos mundanos y buscar de verdad el ayuno, intensificar la oración y también la caridad. Es necesario tomar decisión, ¿no? ¿Qué es lo que va a significar el ayuno para mí? Ayuno, ayuno. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Es decir, no sé, el viernes voy a ayunar o el lunes voy, no sé, a saltar el desayuno o no tomar, no sé, azúcar en el café en la mañana. Es de qué es lo que va a suceder. Voy a controlar un poco más mi lengua. Es importante que uno tome decisión. Lo mismo la caridad. ¿A quién voy a apoyar? La caridad no se queda abstracta en el aire. Y también la oración. ¿Qué es lo que voy a añadir? Es decir, en este tiempo, por ejemplo, aquí hemos dicho ya, los viernes vamos a tener el Vía Crucis, ¿no? Es algo extra. Después vamos a tener adoración al Santísimo miércoles, pero también jueves. Es decir, cada persona o cada familia concretamente es importante toma decisión clara qué es lo que va a suceder en esta Cuaresma para marcar que sea tiempo diferente, distinto que los demás tiempos, ¿no? Padre Víctor, esta bella introducción que usted hace y para seguramente avanzar ya con los dolores y gozos de San José, no es precisamente contradictorio hablar de dolores y gozos. No podemos, ¿por qué no? Os están confundiendo en la iglesia, ¿por qué no hablar solo de gozos? ¿Por qué meter el vinagre del dolor? No lo sé. La iglesia no cae en la trampa de los políticos demagogos a los cuales estamos acostumbrados. No nos promete el oro y el moro cuando están en campaña y después de la campaña viene la realidad. La iglesia es sincera. La iglesia nos presenta a un Cristo que a cada discípulo le dice, claro, ¿quieres venir en pos de mí? Renuncia a ti mismo, cargue con tu cruz y que me siga. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Esfuérzate para pasar por la puerta estrecha. Es decir, Cristo Jesús, clarísimo, ha manifestado, ¿no? Lo que significa ver la realidad desde los ojos de las bienaventuranzas. Dichosos los que, etcétera, etcétera. Ahí está el entendimiento de lo que significa, ¿no? La verdadera alegría que no es un placer pasajero. La alegría que realmente no se compra o se trae desde afuera hacia adentro. Más cosas que tengo, más dinero que poseo, más alegre voy a ser. No, la alegría estará en mi corazón y va desde adentro hacia afuera. Estoy en paz con Dios, conmigo mismo, con los demás. Allí está la alegría. Voy a tomar la oportunidad para iniciar y contrastar un poco para entender el por qué estamos hablando de
dolores, pero también de alegría, ¿no? Padre, perdone, En primer lugar, me ha dejado pensando usted, perdone que insista, ¿se puede ser feliz de verdad o alegre y estar sufriendo? mire, existe, como dice el apóstol San Pedro, sufrimiento que viene como consecuencia del pecado. Existe un sufrimiento de renuncias que es la fricción para que como buen profeta ser capaz de ir en contracorriente, es decir, sufrir por la causa del rey. Es decir, si yo sufro como consecuencia del pecado, pues estoy sufriendo en forma ingenua. ¿Por qué? Porque pensé que aquel que me engañó me va a dar lo que me prometió, la alegría verdadera, y en vez de alegría verdadera, pues me trae amargura por dentro, vacío por dentro. Este es el sufrimiento amargo que deja el pecado. Sin embargo, cuando yo sufro, ¿por qué? Porque perdono. Me cuesta, no quiero perdonarlo. Me cuesta perdonar a un padre que realmente es violento. Y al final le digo, Señor, con tu presencia en mí, sí, yo lo voy a perdonar. Yo estoy sufriendo por no vengarme lo que humanamente siento en mí en este momento. Yo también siento sufrimiento porque no desahogo y hablo fuertemente y le mando donde le corresponde, ¿no? Sin embargo, yo perdono. En nombre de Cristo Jesús, yo perdono. Es decir, mientras nuestra vista de ver la realidad va a ser secular, el mundo y lo suyo del mundo, nos va a costar un sufrimiento que nos va a causar desde el principio, ¿no? Adán y Eva. Eva, tú no comes de esta manzana porque sabe muy bien, el Señor le ha dicho esto, porque cuando tú comes la manzana, pues vas a ser como Dios. Come la manzana, Eva, a ver qué sucede. Es decir, la consecuencia del pecado, el sufrimiento del pecado siempre es ingenuo, es insulso. Sin embargo, la consecuencia del sufrimiento de la cruz de Jesús lleva ¿a dónde? A la resurrección. Wow, claro. Esta es la diferencia. Claro, claro. Bien, aquí tenemos precisamente el dolor, el primer dolor de José, ¿no? Cuando estaba dispuesto a repudiar a su esposa, yo me imagino qué pensaba José en este momento, ¿no? Mire que yo pensaba que María era de repente una buena muchacha, honesta, honrada, y mire, salió embarazada. Y yo no sabía nada de esto. ¿Cuánto dolor sintió José en este momento? Imagina que tú estás en su momento, como se dice acá, ¿no? En su zapato. La Biblia nos dice, Mateo 1:18, estando desposado, su madre María con José, antes de vivir juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Esta es la situación real, concreta, Claro. que tenía que vivir José. No tenía otra información más que María está embarazada. Uh-huh. Y podemos sentir precisamente el dolor que haya vivido José en este momento, pues por, entre comillas, decepción, ¿no? Que haya creído en este momento. Sin embargo, inmediatamente llega el gozo, porque Mateo 1:20, ¿no? El ángel del Señor se le apareció en sueño cuando él estaba pensando de repudiarla. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Claro, claro. Ahí está el gozo cuando la palabra de Dios ilumina la situación de crisis. Y ojalá que este principio, ¿no? Cuando me meto en crisis, lo que
me ilumina esta situación de crisis no sea el curandero, no sea voy a leer las cartas, no sea voy al espiritista, ¿no? Sino voy a la palabra de Dios. Conflictos en la familia todos vamos a tener. Pero ¿cómo voy a resolver? José nos enseña. La solución de todos los problemas en las familias están escritas en la Sagrada Escritura. Padre, Cuando uno... Padre Víctor, con esta luz que nos da y este inicio para saborear y aprender de este primer dolor y gozo, por favor, le invito a la primera pausa para que continuemos explicando este primer dolor y gozo y también los que vienen. ¿Le parece? Amén. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios para conocer el significado de este primer dolor y gozo, como nos viene explicando el Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo. No se muevan, que enseguida continuamos en este espacio hacia el encuentro con Dios. Continuamos en este segundo bloque de Hacia el Encuentro con Dios. Hoy nos vuelve a acompañar el Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo y nos viene comentando los dolores y gozos de San José, creo de todo ser humano, y que en la introducción, en el primer bloque casi hablamos de que es posible y se da y que es algo muy realista. Insistía el Padre Víctor, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente que esté con nosotros y nos explicaba precisamente el primer significado que está en la palabra de Dios y que acudamos a ella. Padre, le doy la palabra, pero antes permítame, recordaba, me parece que es San Bernardino de Siena, gran amante de San José, respecto y de la Virgen, por supuesto, Santísima Virgen, de este pasaje, cuando San José se sorprende ante el embarazo, el estar encinta de la Santísima Virgen, me parece recordar que San Bernardino decía que él se encuentra también, digamos, no que María hubiese, a ver, corríjame usted, no que María se hubiese faltado a la fidelidad, por así decirlo, sino en el sentido de que algo maravilloso y misterioso estaba ocurriendo allí y que él no era digno de ese misterio y por eso se retiraba y era un gran dolor, desde luego, aunque luego viene este gozo y esta luz, como usted nos dice. Adelante, Padre. Bien, precisamente el ejemplo de José ayuda a todas las familias a entender que la familia más centrada en todo tenía sus subas y bajas, tenía luces y sombras. Es decir, que no tengan miedo si en la familia surge en algún momento de crisis, momento de no entendimiento, ¿no? Lo más importante es que todo esta crisis que puede enfrentar cualquier familia sepa que para solucionar estos problemas, crisis, es necesario la luz de la palabra de Dios para poder dar solución a estas dificultades. Pues bien, pasamos al segundo dolor y también alegría de José. José, cuando estaba precisamente en Belén, tocando puertas, supuestamente José, yo entiendo que allí tenía parientes, porque José ha ido a Belén, porque su familia era de Belén. Ahí debían estar quizá sus hermanos o algún pariente, ¿no? Y tocando puertas y buscando, absolutamente nadie le abre la puerta. Y esto es lo que sintió José en este momento, ¿no? El lugar que supuestamente lo vio nacer, Belén, el lugar donde viven supuestamente la mayoría de su familia, pues nadie lo recibe. El texto bíblico que ilumina esta situación, Juan 1:11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es decir, José
definitivamente sabiendo a quién estaba dando luz María, se encontró recontra embarazoso cuando vea que María tiene que dar a luz en un portal de animales. Pero la alegría viene precisamente cuando Lucas 2:16 dice, fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Cuando el coro de los ángeles pues vino del cielo y cantaban, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Cuando los ángeles transmiten el mensaje a los pastores que ha nacido el Mesías, el Salvador. Creo que esto fue la alegría que contrastaba y aliviaba un poco el dolor que sintió en estar solo con María en una cueva, pero luego al nacimiento de Jesús, pues se llenó el cielo de luz y los ángeles cantaban de lo alto, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Aparecen a los pastores y los pastores a su vez también van a visitar a el niño Jesús y lo encontraron tal cual les habían dicho. Obviamente, José, desde su fe, sigue afirmando la promesa. Que Padre, realmente el que nace es Cristo. Padre, pienso mucho en una situación muy actual sobre esto. Se me venía a la mente la situación migratoria que estos últimos años se hace tan difícil para muchas familias, hermanos, encontrar un lugar en distintos países. Exacto, es decir, sabemos muy bien cómo José entonces defiende la vida, ¿no? Aquí tenemos lo que el día de hoy es la lucha a favor de la vida. Cuando Herodes y su espíritu herodiano, que sigue presente hoy lamentablemente en nuestra sociedad, quiere asfixiar, apagar la vida del niño. Entonces José también tenía que ser refugiado, no para escapar persecución política directa por la situación política que él tenía. Nada de esto. Él tenía que escapar sencillamente para defender la vida del niño. Y cuán importante es el día de hoy entender, sí, para defender la vida del niño, José tenía que hacer tremendo sacrificio con María, ir con todas sus posesiones, pueden imaginar cuántas posesiones, ir a Egipto y vivir precisamente refugiado en un país que no es suyo. Obvio, todo lo que es esta fiesta de San José que celebramos nos ayuda a entender cómo nosotros nos toca vivir hoy frente a los problemas de refugiados, no solamente en nuestro propio país, el Perú, sino también hoy día estamos compartiendo la situación dramática de Ucrania y todos los países que de una u otra forma están recibiendo, ¿no?, a refugiados que quieren precisamente escapar de la guerra. Después vamos al tercer dolor y alegría que sintió José. El dolor cuando la sangre del niño Salvador fue derramada en la circuncisión. Cumplieron precisamente, Lucas 2:21 nos dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron al nombre Joshua, Jesús, como lo había llamado el ángel antes que fuera concebido en el seno maternal. Allí José también estaba presente cuando Simeón hablaba a María de todos los dolores que iban a pasar también en su vida. Por eso la alegría viene cuando dice también Mateo 1:21, este hijo
La Virgen María dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. La palabra Joshua, Jesús, es precisamente esta palabra que significa Dios salva. Immanuel, Dios con nosotros. Jesús, Joshua, es Dios salva. Cristo es el ungido, es decir, el Mesías prometido desde el jardín del Edén, que iba precisamente a rescatar la humanidad, a redimir la humanidad desde el yugo, la garra del pecado y del mal. Entonces, con estos contrastes, ¿no?, de dolor, pero también alegría, José nos ayuda a entender que la vida no es siempre la transfiguración, ¿no? Es decir, en la vida real cotidiana de cada persona siempre va a haber luces, pero también sombras. Las sombras vienen consecuencia del pecado, consecuencia del error, consecuencia a veces de lo que es el egoísmo, la soberbia, y sin embargo la luz viene desde la palabra de Dios para ayudarnos a salir de estos momentos de crisis. Qué bien, qué bien. También pensaba, Padre, esta sangre derramada del niño en la circuncisión, el gran dolor que le causaría a San José, pero el cumplir, digamos, los mandamientos, ¿no? Lo que todo judío cumplía, aunque eso le costara el sacrificio. ¿Cuánto a los papás les cuesta a veces el sacrificio en sus hijos, ¿no? Los papás son capaces de sufrir ellos mismos mucho, pero que sus hijos no sufran. Sí, precisamente lo que significa es la obediencia al mandato del Señor, que es precisamente la obediencia que los padres de Jesús, cumpliendo también con lo que Dios pedía a través de Moisés, la circuncisión, pues era realmente una manifestación de que cuando Dios nos pide también cargar con la cruz, nos pide también pasar por la puerta estrecha, recordamos preferir entrar por la puerta estrecha, ¿no?, como dijo el mismo Jesús, pues de repente mutilado de una u otra forma, que entrar en el infierno con toda la lujuria y con toda la vida satisfactoria y también satisfecha con las atracciones mundanas, ¿no? Muy bien, Padre. Tenemos el próximo gozo, dolor y gozo. Tenemos el próximo dolor y gozo, que precisamente es la profecía de Simeón. Al presidir a la Virgen María sus sufrimientos, cuando le dice Simeón, los bendijo y dijo a María su madre, mira, este ha sido puesto como signo de contradicción, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Es decir, José, casado con la Virgen María, siempre también tenía lo que significaba el complementariedad, ¿no?, de esposos. Es decir, emocionalmente los dos eran esposo y esposa. Entonces, José sabía muy bien que cuando sufre ella, sufro yo. Cuando sufro yo, sufre ella. Eso es el sentir de ser esposo y esposa. Es decir, el dolor no es solamente físico. El dolor no es solamente espiritual. Sentir muchas veces sequedad. Pero ¿dónde está Dios en este momento, no? El dolor también es emocional. Y ahí tenemos el dolor que sufrió José compartiendo los dolores de la Virgen María. Pero la alegría viene en Lucas 2,
del 30 al 31, cuando nos dice la predicación de la salvación y gloriosa resurrección de innumerables almas. Porque nos estaba diciendo, allí mismo nos decía usted, Padre, entonces, ¿cuál es el gozo? Precisamente, versos 30 al 31, porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste ante todos los pueblos, luz para iluminar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La alegría de José es precisamente ver realizadas las promesas. Porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste ante todos los pueblos, luz para iluminar todas las naciones. Qué bonito es que se manifiesta precisamente en la profecía de Simeón realizada. Mis ojos han visto ahora el nacimiento del Salvador, que está previsto de ser luz para todas las naciones. Lo que compartimos en Navidad, precisamente, que es esto, ¿no? La primera lectura siempre nos habla, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Porque Cristo vino precisamente para iluminar, no con una luz desde el norte o desde el sur, por si acaso. Esta luz que Cristo Jesús vino a traer es la luz de entendimiento desde los ojos de fe, desde la confianza en Dios. Todo lo que está sucediendo, aunque sea una pandemia, aunque sea las guerras, aunque sea todo lo contrario, que podemos preguntar, pero ¿dónde está Dios en todo esto, no? El Evangelio siempre nos ilumina el porqué de las cosas para poder luego entender el para qué suceden las cosas. Es decir, tenemos aquí precisamente que todo sufrimiento es consecuencia del pecado. Hay guerra porque hay guerra. Porque habrá soberbia, habrá egoísmo, habrá prepotencia, habrá ira, habrá venganza. ¿Qué es todo esto? Es el pecado. Es la destrucción de la vida. La consecuencia del pecado, ¿qué es? Es el dolor. Y el dolor máximo, si morimos en pecado mortal también. Es decir, ¿qué significa, hermanos? No hacer esta lucha, especialmente en este Cuaresma, para buscar vivir en gracia, para buscar vivir transformado, convertido a una vida mejor. Y por eso la fiesta de San José cae muy oportuna en este tiempo de Cuaresma para ayudarnos a entender lo que significa precisamente el paso a la metanoia que nos invita a vivir precisamente el Papa, Kairos. Es decir, no es cambio de la camisa, no es cambio de un color verde a morado, es cambio de corazón. Y esto es lo que nos corresponde vivir, especialmente en este tiempo privilegiado que es Cuaresma. Con esta bella reflexión, le invito a la última pausa del programa para continuar con los tres dolores y gozos que nos faltan en este bello camino de Cuaresma con San José y sus dolores y gozos. Padre Víctor, una breve pausa. Amigos de NSE, no se muevan, que enseguida continuamos. Continuamos con la parte final ya de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña el Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo. Él nos atiende desde la ciudad de Lima y viendo, ¿por qué no decir algún aspecto de la vida de este gran santo, San José, con tantos patronazgos? Estamos viendo sus dolores y gozos con el Padre Víctor. Adelante. Bien, saludo cariñoso de nuevo a toda la linda audiencia de Nuestra Señora del Encuentro Televisión. Qué bonito es meditar
lo que significa la familia de San José el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos transmite luces a los crisis, a las dificultades, a la realidad que vive la familia hoy. Entonces, ahí nos damos cuenta que esta familia, liderada por San José, también tenía sus momentos de luces y sombras, dolor, pero también alegría. ¿Cómo llega José a transformar el limón en limonada? Como por decir en forma de ejemplo. Cuando hay dificultades en las familias que siempre van a surgir, ¿cómo transformar entonces las cruces, las dificultades en momentos de alegría? Es la luz de la palabra, es entrar en sintonía con Dios cuando pues se resuelve realmente, ¿no? Hay solución, resolver todos los problemas que pueden surgir en nuestra vida. Entonces, para todas las familias que quizás están en sintonía, conectados con esta televisión, pues les digo precisamente, hagamos lo que hizo José, lo que hizo José en sus momentos de prueba y salimos de nuestras crisis precisamente con el poder de la palabra de Dios y con la fuerza de la conexión con Dios en la oración. Pasamos a un dolor más y también con su consecuente alegría. Aquí tenemos el dolor que quizá ya lo hemos tocado de una forma, ¿no? Es decir, en su afán de educar y servir al Hijo del Altísimo, especialmente José, tenía que hacer un viaje desprevenido, no sabía que tenía que hacer de su vida de un momento a otro. Ya ha hecho un viaje tremendo, ha bajado con María embarazada, montada sobre una burrita, precisamente hacia Belén. Del norte bajó al sur. Ahora, del sur a más sur, tenía que no solamente salir para el censo de Cirino, sino tenía que salir del país. Fácilmente decirlo, ¿no? Mire, para calcular más o menos lo que tenía que caminar José con este burrito precisamente para llegar a Belén fue más o menos 160 kilómetros, es decir, de aquí hasta Cañete, ¿no? Tenía que ir caminando con su burrito con María. De allí ahora se duplica o triplica el viaje. Para pasar, imagínense, tiene que hacer todo el camino que han hecho supuestamente en 40 años el pueblo de Israel. Es decir, tenía que bajar de Belén, ¿no? Hacia la frontera, tenía que pasar por el desierto, tenía que llegar a lo que el día de hoy es el Yemen, ¿no? Donde está el Horeb, el Sinaí, ¿no? Después de ahí tenía que ver la forma también como cruzar el Mar Rojo y llegar a Egipto. De esto se trata. Es decir, es fácil leerlo. Sí. José tenía que ir de Belén a Egipto. Sí. Concretamente, ¿qué significa? Solo por un fin de defender la vida del niño, ¿no? Claro. Esto es una lección muy importante en nuestras familias hoy. Cuando personas hablan, ¡ay, la mujer tiene el derecho de tener un aborto fácil, seguro y gratuito! Oye, mire qué hizo José para defender la vida del niño. Y nosotros a lo fácil vamos a destruir las vidas de esta manera. Pues bien, seguimos permitiendo que el Señor ilumina la mente de todos los que son responsables de gobernar, para que gobiernen pues según la voluntad de Dios. Entonces, el texto de Mateo 2:13 nos dice: el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño a su madre, huye a Egipto y esté allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matar.
obviamente que esta es una noticia de puro dolor, de puro sacrificio, ¿no? Y corresponde también de repente con el camino que estamos haciendo en Cuaresma, el tiempo que estamos viviendo, ¿no? El tiempo del desierto, el tiempo en el cual vamos a encontrar continuamente dificultades que van a intentar obstaculizar el avance de este camino. Y esto es el tiempo de Cuaresma, para poder asumir de verdad, pues, lo que significa romper todas las ataduras de nuestro querernos como los judíos, el pueblo elegido, que no necesitamos nosotros conversión, que nosotros no necesitamos purificación. Entonces, este ejemplo de José y este viaje de José nos ayuda de veras a conectarlo con lo que debemos de vivir en este tiempo de Cuaresma y también sacrificarnos. ¿A qué? Para proteger la vida. Sacrificarnos hoy para proteger la vida de los hambrientos, de tantas ollas comunes que nos rodean en la periferia de nuestro Lima, ¿no? Y también pienso que lo mismo está sucediendo en Arequipa, en diferentes lugares. Entonces, pues, cuán importante es que el camino de defender la vida, transmitir dignidad a todos, ¿no? Respeto a todos, sea realmente la propuesta del reino. Yo he venido para que todos tengan vida plena. Pero inmediatamente viene la alegría, ¿no? Tener siempre con él a Dios, viendo precisamente la caída de los ídolos de Egipto. Entonces, Mateo 2:15, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dice el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuán importante es confiar en la presencia de Dios que está actuando en nuestra realidad hoy también. En el momento menos pensado, vamos a ver los neofaraones de nuestro tiempo cayendo. ¿Por qué lo dudas? Dios dirige la historia. Dios dirige la historia. Hermanos, confía realmente en Dios y no serás defraudado. Y esto es lo que hizo también José en la familia, sacrificándose, cumplir lo que Dios te ha obligado, ir a Egipto como refugiado, viviendo en Egipto como refugiado, pues tenía que ver la forma como restablecerse en otro país hasta que llegó el momento. Todo cae por su propio peso, en que cayó también Herodes. Tarde o temprano, hermanos, todo cae por su propio peso. Tenemos luego otro dolor y alegría, el penúltimo, que nos habla precisamente al regresar a Nazaret por miedo a Herodes Arquelao, que era el hijo de Herodes Tetrarca. Él tenía que ir a vivir, pero no más en Belén, sino en Nazaret. Entonces, Mateo 2, 21 al 22 nos dice: él se levantó, tomó el niño y a su madre y regresó a su tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y fue a vivir en un lugar más pacífico, en Nazaret, donde vivió con María los aproximados 30 años, porque Jesús ya estaba creciendo, hasta que Cristo sale para anunciar la buena nueva con su vida pública. En este caso, José ya había partido también a la casa del Padre cuando Jesús inicia su vida pública. ¿Cuál es la alegría?
la alegría es lo que sigue, ¿no? De Mateo 2, 21 a 22, viene Mateo 2, versículo 23. Dice lo siguiente: y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, donde nació María. María es oriunda de allí, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Entonces, ahí está conectando cómo las promesas, uno por uno, se van realizando en este Mesías Salvador. Entonces, pues nos invita precisamente la vida de San José. Confía en las promesas del Señor, porque el Señor nunca va a defraudar. Y la última, precisamente el último dolor y alegría, cuando sin culpa pierde a Jesús en el templo. Lo encontramos precisamente en esta familia que tanto cuidaba a su hijo. Sin embargo, viene un momento en que los dos pensaban que el niño está con uno, el otro está con el otro. Para entender esto me gustaría explicar un detalle, ¿no? Miren, en el tiempo de Jesús, en primer lugar, viajaba mucha gente. Es decir, para ir a celebrar la Pascua a Jerusalén, no viajaba 2 personas, una familia. Ellos se organizaban y viajaban, como se llama, en caravana. Es decir, la familia grande. Casi el pueblo entero se va de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque de repente alguien se siente mal en el camino y tiene el auxilio de otros que están allí. Y en segundo lugar, cuando viajan en caravana, tienen la ventaja de que si los asaltan, como solía suceder, ¿no? Ellos son mayoría, es decir, les cuesta los bandidos asaltantes asaltar a una caravana. A 1, 2, 3 personas los intentan de atacar, pero cuando es una caravana, pues saldrían ellos perdiendo. Entonces, pues, cuando decimos que se perdió Jesús, es que cuando se inicia la caravana, ¿dónde vas a buscarlo? Si es Jesús está con él o María si está con ella, Jesús. José pregunta, no, a María. Y además eran carreteras, obviamente, llenos de tierra, que donde pasaba esta caravana, pues levantaba una nube de polvadera, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque andaban con animales también. Sabemos muy bien que esta pérdida no era una pérdida, entre comillas, de negligencia. Era una pérdida para poder entender lo que significa el trasladarse de Jerusalén a Nazaret. Entonces estuvieron buscando entre los parientes y conocidos. Al no hallarlo, volvieron a Jerusalén en su busca, ¿no? Narra Lucas 45 y 44 y 45. Luego, 2:46 nos dice precisamente esto. Al cabo de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles, haciéndoles preguntas. Es decir, qué bonito es, hermanos, la preocupación de los padres. ¿Dónde están los hijos? Caminaban 3 días, 3 noches también, para poder encontrar al hijo. Y las familias hoy, ¿dónde salen los hijos? A las 11 de la noche, a las 12 de la noche. ¿A dónde van? ¿A qué hora regresan? ¿Nos interesa la vida de nuestros hijos? Qué bonita lección que nos da José y la familia de Nazaret, que en este tiempo de Cuaresma aprendemos realmente a interesarnos, acompañar, ayudar la vida de los hijos para que no caigan en caminos equivocados. Creo que esto realmente es oportuno, la fiesta de San José, que viene precisamente para ayudarnos a ir superando, ¿no? Día a día, problema tras problema. Primero, la falta de entendimiento, ¿no? Que surgen fácilmente entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, ¿no? Cuán importante es el diálogo iluminado con la palabra. Después,
el nacimiento de Jesús, la pobreza extrema. Es más contento no quien más tiene, nos enseña la Escritura, sino quien menos necesita. ¿Cuántas familias hoy se endeudan y compran y no saben por qué están comprando y desparraman plata y no tienen economía regimentada y organizada? Entonces siempre va a faltar plata en esta familia, ¿no? Después viene Cristo Jesús en el templo, ofrecido precisamente su sangre derramada, iniciando a derramar la sangre por cumplir la voluntad de Dios. Luego también los dolores transmitidos a María, es decir, el camino que tenía que vivir Jesús era precisamente levantamiento, pero caída también de algunos, levantamiento de otros. Entonces también José comparte emocionalmente los dolores de María. Y luego la huida a Egipto y las dificultades que todo esto trajo, el regreso a Nazaret y todo lo que significa establecerse de nuevo como carpintero en este pueblo tan chiquito, trabajando con el sudor del frente y enseñando a su hijo que el dinero no se gana expropiando celulares, sino trabajando con el sudor de su frente. Y luego tenemos también pues la pérdida y hallazgo del niño en el templo. La protección de la vida de los hijos, que son el regalo que Dios nos da a través del matrimonio, y cuán importante es que los padres hoy se preocupen realmente. ¿Dónde están sus hijos? ¿Con quién andan sus hijos? No para ser metiches, sino para ayudarlos y para que los hijos siempre tengan a los padres como los primeros amigos con quien pueden compartir sus inquietudes y sus preguntas. Muy bien. Creo que esto realmente nos ayuda a vivir profundamente el tiempo de Cuaresma, defendiendo la vida y la familia. Definitivamente, Padre Víctor, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos y esta explicación también sobre San José. Seguro más adelante nos volveremos a encontrar. Le pedimos la bendición sacerdotal antes de despedirnos. Vamos a pedir la bendición de Dios, que derrama sus múltiples bendiciones sobre ustedes que están acompañándonos, sobre sus familias. De repente, alguna persona que está enferma, extender, Señor, esta bendición de sanación a estas personas y que nos dé siempre, Señor, la paz que comienza en nuestros hogares cuando nos abrimos realmente a vivir a la luz de la familia sagrada nuestra relación humana, santa, en nuestras propias familias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan todos, hermanos, mucha bendición de Dios. Gracias, Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo. San José también lo cuide y lo proteja en su ministerio. A los amigos de NS, gracias también por acompañarnos. Sigan con nuestra programación, que tenemos mucho más para ustedes. Hasta pronto.